Osiris still holds his death against Ra, believing nothing can be if Ra doesn't let it happen. Osiris needs to understand that Seth's existence was the result of a sin of Geb. While Osiris may not know it himself, he is an actual incarnate of Geb, and everything Osiris experiences, Geb does, as Osiris and Isis were born of themselves. Geb and Nut, to live life in metamortal form as Osiris and Isis. Geb and Nut themselves were born of Shu and Tefnut. And Nut had a striking resemblance with her mother Tefnut. Geb's sin was caused by a trick Nut played on him. For she knew very well how alike she and her mother looked, thus she further disguised herself as Tefnut and bid Geb lay with her so he can have a child that's also his brother. Geb fell for the trick, and laid with Nut, thinking her Tefnut, and the sin of that incestuous thought was born as Seth/Satan. Thus, while Geb felt bad for his action when he realized what had happened, Seth was born already, and even Geb knew Osiris would have a hard time putting up with his younger brother Seth. Recall, Osiris is a metamortal incarnate of Geb. Shu salvaged the situation, by incarnating as Hiru, son of Osiris and Isis, though his birth was after Osiris had been murdered, and resurrected. Hiru grew up strong, and reclaimed the throne of the kingdom from Seth, who was now king after deposing Osiris his elder brother. Tahuti crowned Seth when Seth deposed Osiris. Tahuti also crowned Hiru when Hiru deposed Seth. Geb, who knew both Osiris and Seth were his sons regardless, shared his domain as earth guard to them both, giving Seth the deserts, and Osiris through Hiru the other lands, while he retired to serving the dead as Anubis, death being a function of his sin. This is why in the ritual of Ma'at, Anubis takes the measurement of the heart and feather in the scale, while Tahuti takes records, all in the presence of Osiris, the first being to ever taste death. Osiris aún sostiene su muerte en contra de Ra, creyendo que nada puede ser si Ra no permite que suceda. Osiris necesita entender que la existencia de Set fue el resultado de un pecado de Geb. Si bien es posible que Osiris no lo sepa, es una encarnación real de Geb, y todo lo que Osiris experimenta, lo hace Geb, como Osiris e Isis nacieron de sí mismos. Geb y Nat, vivir la vida en forma metamortal como Osiris e Isis. Geb y Nat nacieron de Shu y Tefnut. Y Nat tenía un parecido sorprendente con su madre Tefnut. El pecado de Geb fue causado por un truco que Nat le jugó. Porque sabía muy bien lo parecidas que eran ella y su madre, por lo tanto, se disfrazó aún más como Tefnut y le pidió a Geb que se acostara con ella para que pueda tener un hijo que también sea su hermano. Geb cayó en la trampa y se acostó con Nat, pensando que ella era Tefnut, y el pecado de ese pensamiento incestuoso nació como Set/Satanás. Así, mientras Geb se sintió mal por su acción al darse cuenta de lo que había sucedido, Set ya había nacido, e incluso Geb sabía que Osiris tendría dificultades para soportar a su hermano menor Set. Recuerde, Osiris es una encarnación metamortal de Geb. Shu salvó la situación al encarnar como Eru, hijo de Osiris e Isis, aunque su nacimiento fue después de que Osiris fuera asesinado y resucitado. Eru creció fuerte, y recuperó el trono del reino de Set, quien ahora era rey después de deponer a Osiris, su hermano mayor. Teuti coronó a Set cuando Set depuso a Osiris. Teuti también coronó a Eru cuando Eru depuso a Set. Geb, que sabía que tanto Osiris como Set eran sus hijos independientemente, compartió su dominio como guardia de la tierra con ambos, dándole a Set los desiertos, y Osiris a través de Eru las otras tierras, mientras se retiraba a servir a los muertos como Anubis, siendo la muerte una función de su pecado. Es por esto que en el ritual de Ma'at, Anubis toma la medida del corazón y la pluma en la balanza, mientras que Teuti toma registros, todo en presencia de Osiris, el primero en probar la muerte.